Supercrack Estrella presenta. Kerguelen se trata de restos de Lemuria. El arco de los Kerguelen es un antiguo arco natural actualmente hundido entre 1908 y 1913 de las tierras australes y antárticas francesas. Estaba ubicado en el litoral de la punta sur de la Bahía del Pájaro, que resguarda Puerto Christmas al norte de la península Lorranchet en Gran Tierra, la isla principal del archipiélago de los Kerguelen. Aún hoy en día existen lugares en el mundo recónditos, casi no visitados por el turismo de masas. Hoy queremos presentaros uno de estos lugares enigmáticos por su inaccesibilidad, las Islas Kerguelen, también conocidas como Islas de la Desolación. Allí encontramos lo que parece una calavera gigante congelada. Constan de una isla principal, Grande Terre, y de más de 300 islas e islotes, que se hallan en torno al paralelo 50 sur en la zona denominada los 50 Furiosos, por los fuertes vientos del oeste que habitualmente soplan en esas latitudes y que pueden llegar a alcanzar los 200 km/h. Debido a las extremas condiciones de viento, frío y humedad, en las Kerguelen no hay ni árboles, ni arbustos, y la única fauna se reduce a focas y pingüinos. Salvo por algunos científicos, que pasan el verano austral en la base Portaux-Française, están deshabitadas. Con semejante descripción, no sería de extrañar que hubiera un cartel en la isla principal indicando «Aquí no pasó nada» en 1940. Pero no, el caso es que sí pasó algo. En diciembre de 1940 recaló en las Islas Kerguelen el buque corsario alemán Atlantis, mucho menos conocido que otro célebre corsario de los mares del sur, el Graf Spee, para pasar las navidades. Los nazis buscaban a los ángeles caídos, el nombre del barco ya te indica la misión que tenían estos nazis, buscar la Atlántida, el nombre del barco Atlantis. Durante unas labores rutinarias de mantenimiento, se produjo la primera baja del buque en tiempo de guerra, cuando un marinero se cayó mientras estaba pintando la chimenea. El marinero, Bernard Herrmann, está enterrado allí en la que se denomina la tumba alemana más al sur de la Segunda Guerra Mundial, y este es el gran hito en la historia de las Islas Kerguelen. En definitiva, que en la lista de lugares en el quinto pino Kerguelen ocupa uno de los primeros puestos. No es de extrañar que cuando James Cook estuvo por allí, en 1776, llamara a estas tierras las Islas de la Desolación. Las Islas Kerguelen, también conocidas como Islas de la Desolación, están casi perdidas en una latitud muy al sur del Océano Índico, cercanas a la Antártida. Desde 1949 la isla se ha utilizado como base para estudios científicos y desde entonces está ocupada por un grupo que varía de las 50 a 100 personas. El paisaje tiene la belleza de lo desolado, de lo aislado. Podría recordar algunas islas de Escocia. La fauna del lugar está compuesta por gatos salvajes, conejos, introducidos en la isla por los barcos, diferentes tipos de aves, pingüinos y lobos marinos. La Atlántida. El misterio de un continente hundido. La idea de continentes que se hundieron bajo el mar y de pueblos antiguos, incluso cultos y prósperos, ha cautivado a los historiadores desde los tiempos de Platón y aún años antes. Estas historias se hicieron populares precisamente por el famoso filósofo griego Platón. La de la Atlántida es, quizás, la más conocida, pero ciertamente no es la única gran masa de tierra que se hundió bajo las aguas. Además de esta leyenda, también existen relatos de otros diversos continentes o de grandes masas de tierra que se hundieron. Así, por ejemplo, uno llamado Lemuria y otro llamado Mu. Por otra parte, también es cierto que existen otros que ya han sido verificados por la ciencia. Sealandia, Doggerland y la meseta de Kerguelen, por ejemplo. Donde estuvieron los nazis y aparece esta calavera congelada de gigante. Topografía de Sealandia. Las líneas que se marcan al norte, al noreste y al suroeste, lejos de Nueva Zelanda, no son consideradas parte del continente. Tampoco Australia, Fiji ni Vanuatu. Public Domain, sin embargo, la historia de la Atlántida es, tal vez, la más famosa leyenda que gira en torno a un continente hundido. De hecho ha provocado siglos de hipótesis sin mucha verificación, siendo protagonista en los textos de Platón donde el filósofo nos cuenta la historia de una isla, no llegando a utilizar jamás el término continente. Una isla cuya influencia se habría extendido por el Mediterráneo, más allá de las columnas de Hércules, conocidas hoy en día como Estrecho de Gibraltar. Platón aseguraba que en extensión era mayor que Libia y Asia juntas. Según Platón, la Atlántida fue un poderoso imperio cuya influencia se extendía hasta Italia y Egipto y cuyos reyes eran descendientes de Poseidón, dios del mar y los terremotos.
Sin embargo, después de una guerra mantenida con los antiguos griegos, la isla fue destruida en un día terrible por culpa de terremotos, erupciones volcánicas e inundaciones unos 9000 años antes de que Platón escribiera sobre ella, cosa que hizo alrededor del año 360 AC. Platón documenta el origen de la leyenda basándose en Timeo. Según la web Atlantis Quest, Solón aprendió la historia de Critías, un estadista griego y antepasado de Platón. Critías visitó Egipto alrededor del 590 AC y, al parecer, en Sais tuvo la oportunidad de conocer la leyenda de la Atlántida gracias a la información facilitada por los sacerdotes egipcios que sí tenían conocimiento de aquella tierra perdida. Curiosamente, la búsqueda de Solón en Egipto está corroborada por Plutarco, quien escribió sobre ello en el 75 a.C. Desde hace cientos de años, el hombre busca descubrir la ciudad perdida de la Atlántida, una leyenda milenaria que aún hoy desvela a los más escépticos. Últimamente, los científicos se están enfocando en la Antártida para buscar a la Atlántida. El taladro, una de las muestras de la tecnología avanzada del antiguo Egipto partiendo de varios descubrimientos en las zonas antárticas, un grupo de exploradores se adentraron en el Polo Sur. Su búsqueda es de lo más inusual, esta gente ha ido en busca de una civilización antigua que pudo haber habitado el continente helado en algún punto de la historia. A pesar de lo que podría parecer, la expedición fue todo menos un fracaso, ya que se encontraron escaleras inmensas bajo el hielo. Estas escaleras parecen conducir a profundidades insospechadas. También se hallaron restos de lo que parece ser un castillo de manufactura europea. Todo esto ha partido desde el mapa de Piri Reis, almirante turco de hace más de 500 años, que dibujó la tipografía de la Antártida con varias anotaciones respecto a asentamientos y ciudades en el continente, lo que ha despertado la duda de que si en algún punto alguien pudo haber vivido en el lugar. ¿Existió aquí una civilización ancestral? De ser cierto, esto alcanzaría para describir la historia de la humanidad, ya que la última vez que la Antártida estuvo libre de hielo, como lo describe Piri Reis en su mapa, fue hace unos varios millones de años y no hubo humanos allí hace tanto tiempo. Los investigadores encontraron una serie de peldaños gigantes en medio de la nieve hechos de una roca muy particular, el mismo material con el que están hechas las cabezas en la isla de Pascua. Hay quienes ubican a la Atlántida en el Polo Sur, y estos descubrimientos parecen apoyar la teoría. El castillo era aún más fascinante, pero los exploradores fueron forzados a marcharse antes de que pudieran estudiar más a fondo la estructura. Se dice que hay una batalla secreta contra una raza no identificada de extraterrestres en el Polo Sur, y quizá por eso el paso está restringido o quizá sea por lo dramático del descubrimiento, que los gobiernos del mundo no van a permitir que las investigaciones continúen. ¿Será posible que haya habido habitantes en el Polo Sur? ¿Serían humanos? El continente helado de la Antártida podría esconder la mítica ciudad perdida de la Atlántida a más de 1 kilómetro de su superficie. Imágenes recientes de la operación Ice Bridge de la NASA en la Antártida exhiben algo que, según varios teóricos, podría ser la evidencia de que ahí existió una civilización antigua. La Antártida y la Atlántida son dos palabras que se usan comúnmente en la misma frase, es un misterio, desde luego, pero hay muchas personas que creen firmemente que la Atlántida existió alguna vez en la Tierra y la Antártida puede ser el lugar adecuado donde debemos buscar. Platón fue el primero en escribir sobre la ciudad-continente perdido de la Atlántida. Es muy importante mencionar que muchas leyendas americanas nativas son una reminiscencia de Platón en el pasado distante, lo que fuerza la sospecha de que la Atlántida pueda haber existido realmente. Las leyendas de los nativos americanos provienen de diferentes culturas separadas a través de diferentes distancias y aisladas unas de otras. Sin embargo, todas ellas cuentan una historia similar, de una civilización que existió en el pasado distante. Esta antigua cultura vivió en Atlan. Según las leyendas, Atlan se encuentra al sur, en una isla blanca y desapareció sin previo aviso como resultado de eventos catastróficos naturales. Muchos investigadores afirman que Atlan significa lugar de la blancura, es por esto que comúnmente se ha relacionado con la Antártida, lo que sugiere que Atlan hubiese sido la mítica Atlántida. Se dice que después de los eventos catastróficos, los sobrevivientes de la Atlántida huyeron a los diferentes continentes donde su civilización se fusionó con otras y así desapareció. La más famosa evidencia es la carta cartográfica del famoso mapa de Piri Reis. Curiosamente este mapa se basó en una serie de mapas de rastreamiento de la costa de la Antártida sin la capa de hielo que la cubre en la actualidad.
Esto indica claramente que las personas que tenían la tecnología y la capacidad de examinar el continente de la Antártida, debieron haberlo hecho durante miles de años de que el continente se congelase. En el mapa figuraba la totalidad de la Antártida con gran detalle, incluyendo la ubicación precisa de montañas, llanuras y ríos, pero ¿cómo puede un continente estar tan al sur estar libre de hielo? Pues bien, sucede que la Antártida no siempre se encontró donde está hoy, sino que estaba un poco más al norte, donde el clima era más templado, cubierta de bosques y de vida. La Antártida se movió según una teoría científica llamada desplazamiento de la corteza terrestre. De acuerdo a los estudiosos tradicionales y la teoría de la deriva continental, la corteza de nuestro planeta se dividió en varias placas tectónicas que literalmente flotaron, y a lo largo de los siglos estas placas siguen chocando lentamente unas con otras. Esto significa que hace miles de años, la tundra helada puede haber sido el hogar de una civilización antigua y misteriosa. El creador de esta teoría fue el profesor Charles Al Gore, quien publicó en los años 50 un artículo donde menciona que en el pasado grandes partes de la Antártida estaban totalmente libres de hielo. Al Gore se basó en un mapa del mundo hecho por el cartógrafo y almirante Peirce Reis. Según los investigadores de dicha teoría, la ciudad sumergida estaría justo debajo de la helada superficie de este continente. De acuerdo a ese estudio, la Antártida pudo haber albergado asentamientos humanos en épocas prehistóricas. Los investigadores aseguran que esa zona puede ser la clave para dar con el misterio de la Atlántida, la ciudad mítica nombrada en los textos del filósofo Platón. Curiosamente, este mapa fue inspeccionado por la Oficina Hidrográfica de la Marina de los Estados Unidos, donde se confirmó su autenticidad. El mapa fue catalogado como genuino, y es tan preciso que fue, supuestamente, utilizado para corregir errores en algunos mapas modernos. Damos por sentado que la Antártida fue siempre un desierto helado, pero las capas de hielo aparecieron hace relativamente poco tiempo en la historia geológica. Todo esto apunta al hecho innegable de que en algún momento, en el pasado, hubo una civilización muy avanzada en la Tierra, con un gran conocimiento de la navegación, cartografía y astronomía. Esta civilización perdida definitivamente fue precedida por nuestra civilización moderna. Después de miles de años, muchas personas creen firmemente que esta civilización podría haber sido la Atlántida, ya que se encontró la evidencia de su existencia bajo las gruesas capas de hielo que ahora cubren el continente de la Antártida. Todo parece indicar que la misteriosa Antártida empieza a revelar sus secretos. Cada vez son más las fuentes que aseguran que el misterioso continente que atraviesa un extraño proceso de deshielo irreversible, posiblemente vinculado a la existencia de calor y vida en su interior, también podría estar ligado a actividades militares secretas y culturas extraterrestres ancestrales. Misteriosos antecedentes antárticos. Otra teoría interesante proviene de la web Atlantis Quest, que sostiene que el continente pudo existir como parte de la meseta oceánica de las Islas Azores, y que se hundió de pronto debido al hundimiento del fondo marino. Una cuestión interesante de esta teoría es el hecho de que el calendario geológico de dicho hundimiento se corresponde exactamente con la época a la que Platón alude en su obra. La Antártida es quizá el lugar más enigmático del pasado y del futuro. En un mapa del siglo XVIII, ya se revelaba la existencia de un continente en la Antártida antes de que fuese cubierto por el hielo. ¿Cómo ha sido esto posible? De 1938 a 1939, una expedición nazi de la SS, cuyos registros fueron confiscados posteriormente por los rusos, reveló la siguiente información sobre el misterioso continente. 1. Al ingresar al Polo Sur, se verificó un cambio de polo magnético y cambios en el compás de navegación. 2. Existen lagos templados con aguas termales. Por lo tanto, hay energía geotérmica bajo la gruesa capa de hielo. 3. Hay un mundo subterráneo submarino debajo del hielo de la Antártida, al cual ingresaron los nazis creyendo que era la mítica Agartha. Ahí encontraron las ruinas de una civilización perdida. De 1946 a 1947, como parte de la Operación Ihun, una expedición formada por varios navíos de guerra de los Estados Unidos se dirigió a la Antártida presuntamente en busca de bases nazis. Se ha especulado mucho en torno a esta controvertida operación militar, y algunos de los datos verificables que esta expedición comprobó fue la existencia de los lagos templados de la Antártida. El medio de comunicación alternativo DLA, detrás de los aparente, asegura que Ihun fue en realidad un ataque frontal del Cabal al último de los bastiones del Tercer Reich. Sus bases en la Antártida, como Mu. La sociedad Thule sabía que perderíamos la contienda, pero ganaríamos una edad de oro de 1000 años, entregando a cambio 70 años de oscurantismo y sufrimiento.
Hitler realmente ganó la guerra y nadie se dio cuenta de ello. De hecho, hay más, porque algunos afirman la existencia de pruebas geológicas. A unos kilómetros al este de la costa de Madagascar, bajo el océano, los geólogos han encontrado restos de lo que fue un continente. Concretamente un microcontinente llamado Mauritia, ahora enterrado por rocas volcánicas y kilómetros de agua. Del mismo modo, al sur del Índico también se ha encontrado una meseta submarina de la que por vulcanismo emergieron las islas Kerguelen. La meseta de Kerguelen tiene más de 2.200 kilómetros de longitud. Se trata de restos de Lemuria. ¿Es posible que existieran grandes continentes perdidos en la historia? Curiosamente, la forma de dar respuesta a estas extrañas estructuras geológicas es la misma que da respuesta al misterio de Lemuria, pero no de la forma que sospechamos. Ahora sabemos que los continentes son fragmentos de la corteza de nuestro planeta que se rompen y mueven sobre una capa más plástica a la que llamamos manto. La misma coincidencia de fósiles que había en las costas del Índico estaba en las del Pacífico y las del Atlántico. Alfred Wegener propuso en vida la hipótesis de la deriva continental, tan solo 48 años después de que Sclater acuñara el nombre de Lemuria. Esa idea de los continentes como algo dinámico fue la base para la teoría de la tectónica de placas que tenemos hoy, la cual nos permite entender desde cómo surgen los volcanes hasta por qué se producen terremotos. En el año 2014, una historia aparentemente sorprendente e impactante comenzó a circular cuando se anunció que en este desolado páramo, supuestamente en el área de lo que se llamaba la Paille, Antártida, se descubrieron 3 cráneos inusuales, descritos como cráneos alargados, cuencas oculares agrandadas y posiblemente de hasta 1000 años de antigüedad. Dando importancia a la historia fue que no solo se extrajeron estos extraños cráneos, sino que fueron descubiertos por el respetado arqueólogo del Smithsonian Damian Butters y su intrépido equipo. Butters fue citado en los artículos iniciales sobre el asunto y proclamaba con entusiasmo: "Simplemente no podemos creerlo. No solo encontramos restos humanos en la Antártida, encontramos cráneos alargados. Tengo que pellizcarme cada vez que me despierto, simplemente no puedo creerlo. Esto redefinirá nuestra visión de la historia de la humanidad en su conjunto". Tan pronto como la historia salió a la luz, hubo especulaciones inmediatas sobre lo que todo podría significar. Una idea era que estos eran los restos de personas antiguas que practicaban la deformación de cráneo, una tradición presente en algunas culturas en las que el cráneo está atado o impedido en su crecimiento para causar que se deforme por varias razones religiosas o culturales. Si esto fuera cierto, se vio como un descubrimiento alucinante, ya que la edad de los cráneos misteriosos sugeriría que los humanos habían visitado la Antártida mucho antes del descubrimiento humano más antiguo conocido del continente helado. Por supuesto, también existía la idea de que estos no eran cráneos humanos en absoluto, sino más bien los restos de seres extraños o incluso híbridos humano-extraterrestres de algún tipo. Esta es una noción para una variedad de cráneos alargados anómalos que se descubren de vez en cuando en todo el mundo, en lugares tan remotos como Perú, Egipto, Malta, el Reino Unido y otros, y el arqueólogo, supuestamente el propio Butters, creía esta posibilidad, indicando: estos cráneos alargados son mucho más grandes de lo que serían los cráneos humanos normales. La deformación craneal intencional puede cambiar la forma de un cráneo, pero no puede aumentar el volumen del cráneo. Además, estos cráneos tienen muchas otras características físicas importantes que los diferencian en gran medida de los cráneos humanos normales. En fin, amigos de Super Crack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.